Se reanuda esta audiencia ante la primera sala con las juezas ya individualizadas. Vamos a pedir a los intervinientes presentes que también se individualicen para los efectos del registro de audio. Buenos días, señores fiscales. Buenos días, señoría. Por el Ministerio Público comparece el fiscal adjunto Rodrigo Céspedes y también me acompaña. Buenos días, su señoría. Comparece también el fiscal Jocelyn Weiserhit. Ya. Abogado querellante. Buenos días, señoría. Vicente Ramiro Moya Suárez por los querellantes. Ya. No, sí, Y además, usted. en representación de Brian Mancilla Vallejo, Ya. delegación Porque de... el abogado Tello le delegó poder. Sí, me delegó poder. Sí. Está en una audiencia de formalización. Ya. Buenos días, su señoría. Comparece. Un momento. Ah, disculpe. Doña Claudia, no está. Atrasito. Pero es que su lugar es ahí. Es que, mire, aquí hay un orden, porque usted comprende... No, un momento. El orden tiene un sentido. Están ordenados todos los intervinientes así, primero, porque así vienen en el auto de apertura. Ya, primero. Segundo, nosotros como juezas, a muchos de ustedes los conocemos, pero también es por un orden mental. O sea, digamos, yo puedo estar escribiendo algo y sé que después el señor Moya viene usted. Entonces ni siquiera la miro y digo, señora Bufón, ¿me entiende? Ya. Es por un asunto de orden mental también. Pero le voy a preguntar cuál es el motivo por el cual usted se cambió de lugar. Es que está, Pues no creo que sea un capricho. no, era por comodidad física, porque entrar Estaba muy apretado. muy apretado. Ya. Era Ok, sola, y como ya. había más espacio acá. La vamos a cambiar de lugar. Pero tendría que ser el definitivo, porque si no mi orden mental, que no es mucho, va a colapsar. De hecho, tenemos aquí una listita. Usted también le delegó poder al señor del campo. Sí. Ya. Buenos días, abogada. Buenos días, su señoría. Comparece María Soledad Valdivia en representación de la querellante y demandante civil, doña Ana Luisa Cabezas Palma, con domicilio y forma de No, notificación. sí, no, solamente los nombres, por favor. Está bien, su Ya. señoría. Lo acompaña. Buen día, su señoría. Comparece el abogado Edgardo Enrique Sánchez Cepeda, Ya. también en representación de la querellante. De la misma querellante. Continuemos. Detrás suyo, abogado, buenos días. Magistrado, muy buenos días. Ignacio Javier Montesino Fernández por el querellante patente civil Rubén Galvez Gómez. Abogado. Buenos días, su señoría Hugo del Campo Venegas, abogado. Ya, Buenos días, señoría. Claudia Bufón Moza, ya individualizada. ya. La defensa, buenos días, Muy señor. buenos días, señoría. Rodrigo Barrera Rojas, defensor penal público por Jimena Burdiles. Su representada. Buenos días, Buenos señoría. Jimena Alicia Burdiles Mor. Ya. Defensoras. Buenos días, señoría. Buenos Por la días. defensa Pía Bustos Fuentes. Buenos días, señoría. Por la defensa de don Juan Miranda, conjuntamente María Verónica Castro Ya. Ramírez. Su representado. Buenos días, su señoría. Buenos días. Juan Manuel Miranda Carmona. Abogado. Muy buenos días, magistrado. Comparece el abogado Daniel Ignacio Bertola Videla. Ya. Su representado, buenos días. Buenos días, señoría Flavio Gómez Pizarro. En la audiencia del día de ayer, quedó pendiente la resolución de una solicitud formulada por el abogado Hugo del Campo Venegas en el juzgado de garantía de La Serena. Fue resuelta la resolución no al lugar. De manera tal entonces que, al igual que con relación a las otras solicitudes, el auto de apertura es el que nos llegó, es el que sigue firme, porque de hecho cuando nos llegó ya estaba firme y ejecutoriado. Si no, no nos habrían mandado este auto de apertura. Ya. Ya no está la prensa. Le pregunto, es que hay una periodista de la jurisdicción de la Corte. Ya, ¿hay medios de comunicación presentes? Ya. Bueno, no sé si ustedes estaban ayer respecto a las autorizaciones que dio el tribunal. Ya. Bueno. ¿Alguna petición de algún interviniente? De parte de la Fiscalía, señoría, están los testigos disponibles para que se pueda realizar el juicio oral. Ya. Señor Moya, usted viene, en cuanto a los medios de prueba, ¿tiene medios de prueba propios? No, señoría. ¿No? Ya. ¿Adhirió a los del Ministerio Público? Sí, señoría. Ya. Los que usted va a requerir,
¿sabe si están disponibles? ¿Los testigos? Lo que usted vaya a requerir. Sí, están todos. Porque puede que, como usted viene aéreo, puede que el fiscal, por ejemplo, prescinda de la declaración de algún testigo que sí usted requiera. Entonces, Sí. ya, Todos mis testigos están disponibles. ya. Abogada, ¿cuál de ustedes le doy la palabra? Señor Sánchez, entonces. Magistrado, ningún problema, está todo disponible para... Está todo disponible. Ya. Señor Montesino, abogado. Así es, adherimos a la prueba del Ministerio Público y está todo disponible. Ya. Abogado, señor del Campo. También su señoría. Ya. Porque usted ofreció prueba propia. Sí. Ya. Y está disponible. Bueno. ¿Y abogada, señora Bufón? Señoría, yo no ofrecí prueba propia, me adhería al Ministerio Público y se encuentra disponible. Ya. Abogados defensores. Señor Barrera. Sí, señoría, contamos con prueba propia, está disponible. Ya. Y también adherimos al Ministerio Público. Muy bien. Abogada, ¿a quién le doy la palabra, señora Bustos? Señora, ya. A mí, yo voy a intervenir a lo menos Muy bien. iniciar el juicio. Estamos adheridos solamente a prueba que va a presentar la codefensa de la señora Burdiles. Ya. Y tengo prueba propia, pero es documental, su señoría. Por lo tanto, no tengo Muy bien. petición. Señor abogado, señor Bertola. Gracias, magistrado. Nos hemos adherido a la prueba del Ministerio Público y nuestra prueba propia que consiste en testigos. Sabemos que no nos tocará hoy día, pero está disponible. Claro, pero que esté disponible. Exacto. Esa es la... Magistrado, quiero hacer una salvedad. Este interviniente tiene audiencia en el lugar número 21 de la sala número 13 del juzgado de garantía, ya en calidad de imputado. Por lo tanto, voy a solicitar a su señoría, en el momento que me avisen de que me corresponde ir a esa audiencia, poder hacer un receso para poder posteriormente ingresar a esta sala y continuar en la defensa de mi representado. ¿Qué día? Hoy día. Hoy. Sí, ¿Usted tiene audiencia? sí. En el juzgado ¿Aquí? de garantía de La Serena. La Serena. Sí. ¿A qué hora es esa audiencia? Perdón, es A ver, que están en el estaba lugar- mirando... Están en el lugar número 21. Pero ¿de qué hora? ¿De qué hora? Del bloque de las 8:30. Bloque de las 8:30. Por lo tanto, me van a estar avisando. Ya, y en el momento bueno, que sin sea. querer entrometerme, pero es una audiencia Preparación de de juicio oral. preparación de juicio oral. Sí. O sea, podría extenderse. Por eso digo, si usted me dice una audiencia de cierre dura 2 segundos. No, es una audiencia de preparación de juicio oral, magistrado, en el cual he estado presente, no debería demorarse más allá de 20 minutos, magistrado. Por lo tanto, voy a pedir un receso cuando me avisen de por lo menos 25 minutos, magistrado, Media hora, sí. Ya, para tenerlo presente desde ya. ya. ¿Algo que señalar a los demás intervinientes? Ya, es que la señora doña Pía, es que usted me miró con una cara, pensé que quería decir algo. Ya. Es que no sé si vamos a estar en medio de la apertura. Ya, no hay inconveniente. De todas maneras, bueno, me imagino que en el juzgado de garantía, puede que no, porque puede que haya un suplente, saben que usted, hágale saber al juez que usted está Sí. ejerciendo sus labores profesionales en un juicio oral, que Mi hay def- muchos otros intervinientes, digamos. Sí, mi defensa, magistrado, está haciendo ver lo pertinente. Ya. Ya. No sé, intervinientes, si hay testigos presentes dentro del público. Sí hay. ¿Sí hay? Ya. Bueno, reuniéndose entonces las condiciones, se da por iniciado este juicio oral. A continuación voy a proceder, voy a hacerme cargo de un vaso de agua para leer la acusación, bueno, la acusación fiscal, acusaciones particulares y demandas civiles. Hago presente que voy a hacer una lectura textual, es decir, como viene escrito en el auto de apertura que se dictó por el Juzgado de Garantía de La Serena con fecha 15 de enero del año en curso. Los hechos objeto de las acusaciones presentadas son los siguientes. Acusación fiscal. Hecho número 1. En el mes de marzo del año 2013, en el sector de Alfalfares, La Serena, los acusados Jimena Alicia Burdiles Mor y Juan Manuel Miranda Carmona, con ánimo de defraudar a la víctima,
don Rubén Galvez Gómez, de 69 años de edad, agricultor y de escasa preparación escolar, le manifestaron su intención de comprar su propiedad agrícola que se encuentra fuera del límite urbano establecido en el plano regulador de la comuna de La Serena, denominada sitio número 1, compuesto por los lotes 1A y 1B, ubicada en camino público sin número Pelícana La Serena, de una superficie de 6,14 hectáreas, individualizada en el plano número 04101-583, agregado al final del registro de propiedad del año 2008, bajo el número 1799 del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, ofreciéndole a la víctima un precio de 300 millones de pesos, el cual era excesivamente superior al avalúo de la propiedad, diciéndole que le pagarían al contado y de forma inmediata al momento de la celebración del contrato la suma de 20 millones de pesos y el saldo del precio en 10 cuotas de 28 millones de pesos cada una. Seguidamente, y con la finalidad de generar confianza en la víctima e inducirla a error, le señalaron que ellos eran dueños de una empresa seria y solvente llamada Sociedad Burdiles y Miranda, Corredores Parcons Propiedades Limitadas, que tenían varios proyectos inmobiliarios en el sector, mostrándole a la víctima los containers adaptados como oficina que tenían emplazados en el lugar, exhibiéndole archivadores con documentación y distintas escrituras públicas, indicándole que como empresa habían comprado otros terrenos y que siempre habían cumplido con el pago del precio. ¿Suena un celular? Sí, es que se produce interferencia luego con el registro del audio, por favor. A pocos días, y gracias a la confianza que los acusados habían generado en la víctima, el día 18 de abril del 2013, en horas del día, en el oficio del notario público, don Óscar Fernández Mora, ubicado en calle Cordobés, número 588, local número 108, La Serena, los acusados Jimena Alicia Burdiles Mor y Juan Manuel Miranda Carmona, en su calidad de socios y representantes legales de su empresa Sociedad Burdiles y Miranda, Corredores Parcons Propiedades Limitadas, cuyo nombre de fantasía es, entre comillas, Parcons Propiedades Limitadas, compraron a la víctima Galvez Gómez, mediante escritura pública de compraventa, la propiedad denominada sitio número 1, lote A y lote B, ubicada en camino público sin número Pelícana La Serena, inscrita foja 7549, número 6096 del año 2008, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, propiedad de destino agrícola y grabada con la prohibición de cambio de uso de suelo, pagando en dicho acto a la víctima la suma de 20 millones de pesos. Y con el objeto de mantener su engaño y sin tener intención alguna de dar cumplimiento al pago total del precio convenido, estipularon que el saldo de 280 millones de pesos sería pagado en 10 cuotas mensuales, ninguna de las cuales fue pagada a la víctima. Una vez que los acusados Jimena Alicia Burdiles Mor y Juan Manuel Miranda Carmona celebraron el contrato de compraventa con el objeto de vender con fines habitacionales la propiedad denominada sitio número 1, procedieron a lotear dicha propiedad en sitios de una superficie inferior a 1000 metros cuadrados, abriendo calles y pasajes, e incorporaron con fecha 22 de mayo de 2013 en el protocolo de instrumentos públicos, repertorio número 4984-2013, protocolizado número 89 del notario público Óscar Fernández Mora, un plano no autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero de acuerdo a las exigencias del Decreto Ley 3516 del año 1981, el cual contiene la subdivisión del sitio número 1, lote 1A, en 11 sitios, y la subdivisión del lote 1B en 45 sitios aproximadamente, cuyas dimensiones no superan los 1000 metros cuadrados cada uno, superficie menor a la establecida por la ley, contemplando dicho plano la existencia de calles, pasajes y áreas verdes. Posteriormente, con fecha 29 de mayo de 2013, los acusados inscribieron a nombre de la Sociedad Parcons Propiedades Limitadas a fojas
4561, número 3369 del año 2013, en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, la propiedad individualizada como sitio número 1. Los acusados, habiendo obtenido el dominio de la propiedad mediante engaño y no habiendo pagado la totalidad de su precio como socios y representantes legales de la sociedad, entre comillas, Parcons Propiedades Limitada, conociendo que dicha propiedad se encontraba fuera del límite urbano establecido en el plan regulador de la comuna de La Serena y que su destino era agrícola, teniendo una provisión de cambio de uso de suelo, sin contar con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y de la Ilustre Municipalidad de La Serena para el cambio de uso de suelo, para lotear dicha propiedad en lotes de una dimensión inferior a 1000 metros cuadrados y para formar poblaciones, ofrecieron la venta de los lotes como unidades singulares, perfectamente delimitados con postes y cercos, los cuales contarían con luz eléctrica y agua potable a través de folletos, volantes y publicidad establecida en el mismo lugar, contratando incluso vendedores comisionistas para que exhibieran los lotes, celebrando los acusados alrededor de 56 contratos de cesión de derechos a título oneroso sobre los lotes previamente subdivididos a un valor aproximado de 7.500.000 pesos cada uno, formando en el sitio número 1 una población con infracción a las disposiciones legales de la Ley General de Urbanismo y Construcción, entre paréntesis, decreto con fuerza de ley 458, de fecha 13 de abril de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cierre paréntesis, y su ordenanza general. Transcurrido el tiempo y debido a los requerimientos de pago hechos por la víctima Galvez Gómez, con fecha 15 de mayo del 2014, los acusados, doña Jimena Alicia Burdiles Mor y don Juan Manuel Miranda Carmona, con el ánimo de aparentar seriedad en su intención de pagar, celebraron con la víctima en la notaría de don Óscar Fernández Mora una escritura pública de prórroga de plazo de pago del precio, estipulando que lo adeudado sería pagado en un plazo de 6 meses en 2 cuotas iguales de 131.500.000 pesos cada una. Posteriormente a la celebración de este contrato, los acusados continuaron ejecutando el negocio de venta de lotes irregulares sobre el denominado sitio 1, sin cumplir por segunda vez lo pactado con la víctima. Finalmente, los imputados, ante los constantes requerimientos de parte de la víctima y de su familia para que pagara lo adeudado, con fecha 9 de marzo de 2015, doña Jimena Alicia Burdiles Mor y don Juan Manuel Miranda Carmona, en representación de la sociedad Parcons Propiedades Limitada, con el fin de mantener engañada a la víctima y poder continuar ejerciendo su negocio de venta irregular de sitios, suscribieron un tercer documento de carácter privado, en donde reconocían a la víctima la deuda de 263 millones de pesos y se comprometían a pagar el total en 7 cuotas, donde las primeras 6 cuotas serían por la suma de 40 millones de pesos cada una y la séptima y última por la suma de 23 millones de pesos. Seguidamente a esto, los acusados, sin intención de dar cumplimiento a lo pactado con don Rubén Galvez Gómez y solo ante la gran insistencia de la víctima y su familia, comenzaron a pagar sumas muy inferiores a lo pactado de forma intermitente y esporádica. Así, el 9 de marzo de 2015 pagaron la suma de 20 millones de pesos. Luego, el 20 de marzo de 2015, la suma de 5 millones de pesos. El 24 de abril de 2015, la suma de 5 millones de pesos. El 7 de mayo de 2015, la suma de 5 millones de pesos. El 17 de junio de 2015, la suma de 2.900.000 pesos. El 30 de junio de 2015, la suma de 3 millones de pesos. Y el 10 de julio de 2015, la suma de 2 millones de pesos. Para luego la víctima no volver a tener noticias de los imputados ni volver a recibir pago alguno de ellos hasta la fecha, provocándole un perjuicio económico de 220.100.000 pesos. Hecho número 2. El día 18 de octubre de 2013, en horas del día,
En el oficio del notario público don Óscar Fernández Mora, ubicado en calle Cordobés, número 588, local número 108, La Serena, los acusados Jimena Alicia Burdiles Mor y Juan Manuel Miranda Carmona, en su calidad de socios y representantes legales de su empresa Sociedad Burdiles y Miranda, Corredores Parcons Propiedades Limitada, cuyo nombre de fantasía es Parcons Propiedades Limitada, celebraron, mediante escritura pública, contrato de cesión de derechos con doña Patricia Jimena, Margarita Soledad, Bernarda Florentina, Juana Alicia, José Antonio, Carlos Heriberto, Manuel Eduardo, María Susana, Rosa Mónica y Sergio Gustavo, todos Cortés, adquiriendo la Sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcons Propiedades Limitadas el 91,63% de los derechos de la parcela número 7 y de una 7ª parte del bien común especial 1, ambos del proyecto de parcelación Nueva Esperanza, El Romero, Comuna de La Serena, pactando un precio de 330 millones de pesos, dejando todos los comparecientes expresa constancia en la cláusula 10ª de dicha escritura pública, que conforme al artículo 1, inciso 3 del Decreto Ley 3.516, que establece normas sobre edición de predios rústicos, el inmueble objeto de dicho contrato se encontraba sujeto a la prohibición de cambiar de destino agrícola en los términos que establecen los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Dicho contrato de cesión fue inscrito por la Sociedad Parcons Propiedades Limitada a Fojas 2342 bajo el número 1719 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2014. Posteriormente, con fecha 22 de noviembre de 2014, en horas del día, en el oficio del notario público de don Rubén Reynoso Herrera, ubicada en calle Gregorio Cordobés, número 405, La Serena, los acusados Juan Manuel Miranda Carmona y Jimena Alicia Burdiles Mor, actuando conjuntamente en representación de la Sociedad Parcons Propiedades Limitada, con la finalidad de facilitar los medios para llevar efecto el delito por parte de la acusada Jimena Alicia Burdiles Mor, cedieron a esta última mediante escritura pública el 91,63% de los derechos de la propiedad agrícola denominada parcela número 7 y de una 7ª parte del bien común especial 1, ambos del proyecto de parcelación Nueva Esperanza El Romero, Comuna de La Serena, propiedad de una dimensión de 15,03 hectáreas, ubicada fuera del límite urbano establecido en el plano regulador de la Comuna de La Serena, estableciendo en la cláusula 3ª de dicho contrato que el precio de la cesión ascendía a la suma de 40 millones de pesos y que habían sido pagados con anterioridad a la fecha del contrato, dándolo los acusados por íntegra y completamente pagados. Inscribiendo a la imputada Burdiles Mor a su nombre el contrato de cesión de derechos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena a Fojas 12.114, número 8.598 del año 2014. Seguidamente, los acusados Jimena Alicia Burdiles Mor y Juan Manuel Miranda Carmona, conociendo que dicha propiedad se encontraba fuera del límite urbano establecido en el plan regulador de la Comuna de La Serena y que era de destino agrícola, teniendo una prohibición de cambio de uso de suelo mediante un plano simple, el cual no fue aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, lotearon la denominada parcela número 7, subdividiéndola en aproximadamente 110 sitios de una dimensión inferior a 1.000 metros cuadrados cada uno, los cuales estaban delimitados con postes y cercos de alambre, abriendo en el lugar calles y pasajes, construyendo áreas verdes, colocando postación para luz eléctrica y casetas con medidor de agua potable, actividad que era coordinada y supervisada en terreno por el acusado Miranda Carmona. Mientras tanto, la acusada Burdiles Mor, sin haber obtenido autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y de la Ilustre Municipalidad de La Serena para el cambio de uso de suelo,
Para lotear dicha propiedad en lotes de una dimensión inferior a 1.000 metros cuadrados y para formar poblaciones con ánimo de engañar, comenzó a ofrecer la venta de los 110 sitios como unidades singulares, perfectamente delimitados, señalando que dichos lotes contarían con luz eléctrica y agua potable. Producto de la publicidad desplegada por la acusada Burdiles Moore, las víctimas engañadas concurrieron hasta donde se encontraba la parcela número 7, lugar en el cual eran recibidos por la acusada o por sus vendedores, quienes mostraban los sitios disponibles, los cuales se encontraban delimitados, existían calles y pasajes pavimentados, postes de luz eléctrica y casetas de agua potable en cada sitio. Así también se les exhibió a las víctimas el plano simple en el que se observan 110 lotes de 1.000 metros cuadrados cada uno de superficie aproximada. Gracias al engaño desplegado por la acusada y dada la apariencia de regularidad del proyecto inmobiliario de la parcela número 7, creado por sus anuncios, lotes delimitados, la supuesta urbanización del lugar, oficina de venta establecida en el centro de la ciudad de La Serena y existencia de vendedores comisionistas, las víctimas, creyendo erróneamente que estaban adquiriendo el dominio individual del sitio escogido, celebraron con la acusada Jimena Burdiles Moore, mediante escrituras públicas, contratos de cesión de derechos sobre la parcela número 7, pagando cada una de las víctimas el precio total solicitado por el respectivo sitio al momento de la suscripción del respectivo contrato. En un principio, dichos contratos solo fueron inscritos por el conservador de bienes raíces de La Serena de forma presuntiva en el libro de repertorio a su cargo, señalando el señor conservador que, abro comillas, el título de dominio citado solamente corresponde a derechos en el inmueble. Además, no existe en nuestros registros plano del lote objeto de la venta. Cierro comillas. Por este motivo y con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a su negocio, lograr la inscripción de las sesiones de derecho ya celebradas y continuar con el negocio lucrativo de venta regular de sitios, y contando con la colaboración del acusado Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro en su calidad de abogado asesor de la acusada, con fecha 4 de junio de 2015, presentó una carta al conservador de bienes raíces de La Serena solicitando el archivo al final del registro de propiedad de dicho conservador del plano que daba cuenta de la subdivisión de la parcela número 7 del proyecto de la parcelación Nueva Esperanza, logrando con fecha 5 de junio de 2015 la inscripción bajo el número 1192 del año 2015 del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena del plano de subdivisión de la denominada parcela número 7, donde consta la división de la propiedad en 25 lotes de 5.000 metros cada una, aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, conociendo y sabiendo los acusados que en la realidad dicho predio había sido dividido en 110 sitios aproximadamente de una superficie inferior a 1.000 metros cuadrados cada uno. De esta forma, los acusados lograron que los contratos de cesión ya celebrados pudieran ser inscritos, continuando la acusada Burdiles Moore entre los años 2015 y 2016, cediendo derechos sobre los lotes ya indicados, formando así una población, con infracción a las disposiciones legales de la Ley General de Urbanismo y Construcción, decreto con fuerza de ley 458, de fecha 13 de abril de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y su respectiva ordenanza general. Algunos de los contratos de cesión celebrados mediante engaño por escritura pública, previamente redactadas por el acusado Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, que las víctimas celebraron con la acusada Jimena Alicia Burdiles Moore, son los que se indican a continuación. 1. Con fecha 19 de enero de 2015, la víctima, Janet del Carmen Álvarez Pizarro, celebró contrato de cesión del 20% de derechos sobre el lote número 15, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 10 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena a fojas 7.656, número 5.093 del año 2015. 2. Con fecha 22 de enero de 2015, la víctima Juan Antonio Luengo Arévalo,
celebró contrato de cesión del 16.66% de derechos sobre el lote número 4, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 10 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, Fojas 7598, número 5046 del año 2015. 3. Con fecha 26 de enero de 2015, la víctima Alejandra de las Mercedes de la Fuente Roja celebró contrato de cesión del 16.666% de derechos sobre el lote número 7, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 10 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, a Fojas 9371, número 6335 del año 2015. 4. Con fecha 27 de enero de 2015, la víctima Sergio Alejandro Solar Barrera celebró contrato de cesión del 16.66% de derechos sobre el lote número 4, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 10 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, a Fojas 7600, número 5048 del año 2015. 5. Con fecha 2 de febrero de 2015, la víctima Aquiles del Carmen Barraza Morales celebró 2 contratos, correspondiendo cada uno a la cesión del 100% de derechos sobre el lote número 19 y número 20, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio total de 20 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, a Fojas 9477, número 6422 del año 2015, y a Fojas 7740, número 5153 del año 2015. Con fecha 4 de febrero de 2015, la víctima Cristian Ernesto La Paz Monardes celebró contrato de cesión del 16.66% de derechos sobre el lote número 4, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 13 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, Fojas 7599, número 5047 del año 2015. 7. Con fecha 9 de febrero de 2015, la víctima Olga Estela Rivera Ramírez celebró contrato de cesión del 20% de derechos sobre el lote número 13, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 12 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, a Fojas 9372, número 6336 del año 2015. 8. Con fecha 11 de febrero de 2015, la víctima Romualdo de la Cruz Molina Muñoz celebró contrato de cesión del 16.66% de derechos sobre el lote número 3, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 13 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, Fojas 7593, número 5041 del año 2015. 9. Con fecha 11 de febrero de 2015, la víctima Lilian Patricia Williams Valdivia celebró contrato de cesión del 16.66% de derechos sobre el lote número 4, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 13 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, a Fojas 8392, número 5628 del año 2015. 10. Con fecha 12 de febrero de 2015, la víctima Mónica Soledad Pérez Guzmán celebró contrato de cesión del 20% de derechos sobre el lote número 15, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 11.500.000 pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, a Fojas 7655, número 5092 del año 2015. Luego, dicha víctima, con fecha 2 de marzo de 2015, celebró 2 contratos de cesión de derechos,
cada uno correspondiente al 20% de derechos sobre el lote número 15 a un precio de 11.500.000 pesos cada uno. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, foja 7654, número 5091 del año 2015, y a foja 7653, número 5090 del año 2015. 11, está repetido. Ya, bueno, voy a hacer presente que el número 11, señor fiscal, porque esto es de La Serena, está repetido, pero lo voy a volver a leer porque así viene en el auto de apertura. 11. Con fecha 12 de febrero de 2015, la víctima, Mónica Soledad Pérez Guzmán, celebró contrato de cesión del 20% de derechos sobre el lote número 15 resultante de la división de la parcela número 7 en un precio de 11.500.000 pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, a foja 7655, número 5092 del año 2015. Posteriormente, la víctima, con fecha 2 de marzo de 2015, celebró 2 contratos de cesión de derechos, cada uno correspondiente al 20% de derechos sobre el lote número 15 a un precio de 11.500.000 pesos cada uno. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, a foja 7654, número 5091 del año 2015, y a foja 7053, número 5090 del año 2015. Como está repetido, ya me comí un número, pero bueno. 10 y 11 son idénticos, señor fiscal. Céspedes. Exactamente, señor. Ya, pero yo cumplo con leer lo que dice la autoapertura, que es la resolución oficial que a nosotros nos llega y que está ejecutoriada. 12. Gracias, Ramón. Con fecha, déjeme el jarro acá si quiere. Con fecha 24 de febrero de 2015, la víctima, Eduardo Antonio Espinosa Guerrero, celebró contrato de cesión del 16,66% de derechos sobre el lote número 5, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 10.500.000 pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, foja 9.892, número 6.738 del año 2015. 13. Con fecha 24 de febrero de 2015, la víctima, Erasmo II Ricardo Lamas Villalobos, celebró contrato de cesión del 16,66% de derechos sobre el lote número 5, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 13 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, foja 10.902, número 7.476 del año 2015. 14. Con fecha 17 de marzo de 2015, las víctimas Jessica Olga Rodríguez Sáez y Miguel Ángel Araya Muñoz celebraron contrato de cesión del 16,66% de derechos sobre el lote número 11, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 12.500.000 pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, foja 7.645, número 5.082 del año 2015. 15. Con fecha 20 de marzo de 2015, las víctimas Ana Angélica Barrios Salinas y Sergio Victoriano Barrios Salinas celebraron contrato de cesión del 16,66% de derecho sobre el lote número 12, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 11 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, a foja 7.645, número 5.082 del año 2015. 16. Con fecha 2 de abril de 2015, la víctima, Daisy del Carmen Aravena Martínez, celebró contrato de cesión del 16,66% de derechos sobre el lote número 4, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 11 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, a foja 7.597, número 5.045 del año 2015. 17. Con fecha 14 de abril de 2015, la víctima, Joana Angélica Cortés Villagrán,
Celebró contrato de cesión del 16,66% de derechos sobre el lote número 8, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 9 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, Fojas 9891, número 6737 del año 2015. 18. Con fecha 14 de abril de 2015, la víctima, Raúl René Lamas Vargas, celebró contrato de cesión del 7,45% de derechos sobre el lote número 1, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 11 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, Fojas 9112, número 6164 del año 2015. 19. Con fecha 15 de abril de 2015, la víctima, Juan Gilberto Vildoso Jara, celebró contrato de cesión del 16,66% de derechos sobre el lote número 9, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 9 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, Foja 7621, número 5064 del año 2015. 20. Con fecha 20 de abril de 2015, la víctima, Jessie Patricia Peñailillo Puga, celebró contrato de cesión del 16,66% de derechos sobre el lote número 8, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 9 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, a Fojas 9877, número 6723 del año 2015. 21. Con fecha 21 de abril de 2015, las víctimas, Juan Fernando Canales Díaz y Nora Sofía Barría Aguilar, celebraron contrato de cesión del 24% de derechos sobre el lote número 21, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 6 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, Fojas 8060, número 5385 del año 2015. 22. Con fecha 21 de abril de 2015, la víctima, Yuri Vladimir Marchant Santana, celebró contrato de cesión del 6,40% de derechos sobre el lote número 1, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 9 millones de pesos. Dichos derechos no pudieron ser inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena debido a que el señor conservador reparó dicha inscripción, ya que al abro comillas, título de dominio citado solamente corresponden a derechos en el inmueble. No se indicó el número de agregado del plano de subdivisión que originó el lote objeto de la venta, cierro comillas, el cual finalmente no pudo ser inscrito ya que dichos derechos fueron cedidos a terceras personas. 23. Con fecha 24 de abril de 2015, la víctima Marlene Isabel Irene Cartes Enríquez celebró contrato de cesión del 16,66% de derechos sobre el lote número 9, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 9 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, a Foja 8049, número 5376 del año 2015. 24. Con fecha 27 de abril de 2015, la víctima, Magali del Carmen Zambra Olivares, celebró contrato de cesión del 16,66% de derechos sobre el lote número 10, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 9 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, Fojas 7624, número 5067 del año 2015. 25. Con fecha 27 de abril de 2015, la víctima, Luis Segundo Mondaca Díaz, celebró contrato de cesión del 24% de derechos sobre el lote número 23, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 6 millones de pesos.
Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena a fojas 10.900, número 7.474 del año 2015. 26. Con fecha 27 de abril de 2015, la víctima, René del Carmen Michea Astudillo, celebró contrato de cesión del 16.66% de derechos sobre el lote número 12, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 9 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena a fojas 7.644, número 5.081 del año 2015. 27. Con fecha 30 de abril de 2015, la víctima, Óscar Iván Araya Urrutia, celebró contrato de cesión del 21% de derechos sobre el lote número 25, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 6 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena a fojas 7.687, número 5.117 del año 2015. 28. Con fecha 30 de abril de 2015, la víctima, Marcela Alejandra Michea Molina, celebró contrato de cesión del 24% de derechos sobre el lote número 23, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 6 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, fojas 10.345, número 7.052 del año 2015. 29. Con fecha 4 de mayo de 2015, la víctima, María Isabel Labarca Vázquez, celebró contrato de cesión del 50% de derechos sobre el lote número 18, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 6 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena a fojas 7.738, número 5.151 del año 2015. 30. Con fecha 7 de mayo de 2015, la víctima, Sonia Miriam Hermosilla Gutiérrez, celebró contrato de cesión del 20% de derechos sobre el lote número 22, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 6 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, fojas 7.768, número 5.462 del año 2016. 31. Con fecha 11 de mayo de 2015, la víctima, Sandra Angélica de Guadalupe López Erices, celebró contrato de cesión del 30% de derechos sobre el lote número 21, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 6 millones de pesos. Dichos derechos no fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, debido a que el señor conservador reparó dichas inscripciones porque, abro comillas, excede el porcentaje de venta según lo indicado en nuestros registros. Cierro comillas. 32. Con fecha 28 de mayo de 2015, la víctima, Emma Nancy Aliaga Ardiles, celebró contrato de cesión del 16.66% de derechos sobre el lote número 4, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 10 millones de pesos. Dichos derechos no fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena. 33. Con fecha 2 de junio de 2015, la víctima, Luis Alejandro Valenzuela, celebró contrato de cesión del 30% de derechos sobre el lote número 21, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 4 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena a fojas 8.046, número 5.373, año 2015. 34. Con fecha 5 de junio de 2015, la víctima, Flora del Rosario Pastén Contreras,
celebró contrato de cesión del 53% de derechos sobre el lote número 25, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 4 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, AFOJA 9461, número 6408, año 2015. Posteriormente, con fecha 31 de agosto de 2016, se rectificó dicho contrato de cesión, dejando sin efecto la adquisición de derechos anterior y adquiriendo la víctima el 22% de derechos sobre el lote número 23, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, inscrito a Fojas 12.493, número 8.871 del año 2016. 35. Con fecha 9 de junio de 2015, la víctima, Juan Francisco Romero Gallardo, celebró contrato de cesión del 53% de derechos sobre el lote número 25, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 4 millones de pesos. Dichos derechos no fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena debido a que el señor conservador reparó dicha inscripción, abro comillas, por no quedar derechos vigentes en el lote objeto de la cesión, cierro comillas. 36. Con fecha 20 de enero de 2016, la víctima, Ricardo Marcelo Illanes Castillo, celebró contrato de cesión del 16.66% de derechos sobre el lote número 8, resultante de la subdivisión de la parcela número 7, en un precio de 9 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, a Fojas 2471, número 1762 del año 2016. 37. Con fecha 26 de agosto de 2016, la víctima, Andrea Karina del Rosario Godoy, celebró contrato de cesión del 53% de derechos sobre el lote número 25, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 en un precio de 9 millones de pesos. Dichos derechos fueron inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, AFOJA 190, número 134 del año 2017. Que, en relación a los hechos señalados, cabe consignar que el acusado, Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, en su calidad de abogado asesor de la acusada Jimena Alicia Burdiles Mor, fue el encargado de cooperar con la referida imputada para que realizara el negocio de venta irregular de sitios, realizando actos y trámites legales, redactando las minutas sobre las cuales se extendieron la gran mayoría de los contratos en relación a cada una de las víctimas ya referidas, dando soporte jurídico al engaño fraguado por la acusada. A sabiendas de que la condición de suelo agrícola de la parcela número 7 impedía la venta de terrenos por una cabida inferior a 5.000 metros cuadrados, pues el propio acusado Gómez Pizarro redactó en cada contrato cláusulas en que se indicaba lo siguiente, abro comillas, la propiedad cedida tiene una prohibición legal de cambio de uso suelo conforme a lo que dispone el artículo 3º del DL 3516 del año 1980, en concordancia con los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, cierro comillas. Así también, el acusado Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro se autodesignó como administrador de la comunidad formada en virtud de las cesiones de derechos realizadas sobre la parcela número 7, denominada Comunidad El Romero 1, sin informar a las víctimas ni contar con su consentimiento, redactando e incorporando las respectivas minutas de escrituras públicas, una cláusula del siguiente tenor, abro comillas. Declaran los comparecientes que la comunidad que se forma en razón de la cesión de derechos a que esta escritura se refiere, será administrada por intermedio de don Flavio Gómez Pizarro, al que se confiere poder general con las más amplias facultades que establece la ley para que la representen judicial y extrajudicialmente
en la administración de los bienes correspondientes a la propiedad individualizada en la cláusula primera de este instrumento denominada Comunidad El Romero 1. Cierro comillas. Continúa señalando, dos puntos, abro comillas. Deberá y podrá en consecuencia el mandatario realizar a nombre de la Comunidad El Romero 1 toda clase de actos administrativos y de disposición de bienes sin ninguna limitación de facultades y pudiendo firmar todos los instrumentos públicos y privados que se requieran en el ejercicio de este mandato. Cierro comillas. Asimismo, y como medio para cooperar directamente con la urbanización llevada a cabo por la acusada Burdiles Mor y dar sustento jurídico al error en el que se encontraban las víctimas, Gómez Pizarro redactó una cláusula en las minutas de escritura pública en la que los comparecientes, es decir, acusada, Burdiles y víctimas, estas últimas sin ser informadas ni consentir en aquello, entregaban un mandato amplio e irrevocable al mismo imputado Gómez Pizarro para que a sus nombres suscriba escrituras públicas, incluso para cancelar la referida escritura celebrada, acordar la liquidación de la comunidad constituida, reglamentarla y proceder a la adjudicación de los derechos de que son dueños los comparecientes, quedando facultado para adjudicar a cada sesionario un sitio en específico. Finalmente, el acusado Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, actuando como colaborador y con la finalidad de facilitar que la imputada Burdiles Mor continuara ejerciendo su negocio ilícito de manera tranquila y libre de problemas y reclamos, aprovechando su calidad de abogado, se encargó de atender los reclamos de las víctimas doña Sandra López Erices, don Juan Francisco Romero Gallardo, doña Emma Nancy Aliaga Ardiles y don Yuri Vladimir Marchán Santana, quienes no pudieron inscribir en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena los contratos de cesión celebrados con la acusada Burdiles Mor, debido a que existían reparos en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena, ya que el porcentaje de venta excedía el porcentaje disponible según lo indicado en los registros del Conservador, asegurando a las víctimas que se confeccionaría un contrato de resiliación y que se les devolvería el precio pagado, citándolas a las víctimas a su oficina y a la notaría en reiteradas oportunidades, para solo entregarle excusas y convencerlas de que no se preocuparan y de que esperaran el contrato de resiliación, conductas que tenían solo por finalidad ganar tiempo, mientras la acusada Burdiles Mor continuaba con su negocio, hasta que finalmente las víctimas ya indicadas no volvieron a tener noticias de los acusados Gómez Pizarro y Burdiles Mor, sin que a la fecha hayan podido inscribir sus terrenos u obtener la restitución de sus dineros. Señor Bertola, ¿qué ha sabido de su situación antes? Porque con eso concluye el hecho 2, entonces... Me avisa el magistrado que van en el 15 y es en el número 21. Ya, entonces seguimos. Sí, ya. Avísele por favor a Raúl, al funcionario, con una notita cuando esté próximo. ¿Ya? Ok, gracias, magistrado. Ya. Hecho número 3. Con fecha 27 de enero del año 2014, los acusados Jimena Alicia Burdiles Mor y Juan Manuel Miranda Carmona, a través de la sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcons Propiedades Limitadas, cuyo nombre de fantasía es Parcons Propiedades Limitadas y cuyo objeto social corresponde a corretaje de propiedades, compraventa de terrenos, asesorías y servicios inmobiliarios o urbanísticos integrales y desarrollo de proyectos inmobiliarios, compraron a Atilio Calegari Pesani la parcela número 45 del proyecto de parcelación Nueva Vida Coquimbo, el cual tiene una superficie de 10,3 hectáreas, terreno ubicado en el sector de Vuelta el Martillo, Pan de Azúcar, comuna de Coquimbo. Dicho inmueble se encuentra ubicado fuera del límite urbano establecido en el plan regulador comunal de la Municipalidad de Coquimbo. El referido inmueble se encuentra gravado con una prohibición de cambio de uso
de uso de suelo agrícola, inscrita Fojas 9745, número 3012, del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 1994. Situaciones que se encontraban en conocimiento de los acusados, toda vez que fue incluida en la cláusula sexta de la escritura pública de compraventa que estos celebraron con don Atilio Calegari. Durante el mes de marzo de 2014, los acusados requirieron el Servicio Agrícola y Ganadero de Coquimbo, SAC, la autorización para subdividir el inmueble ya señalado de una superficie de 10,3 hectáreas en 16 lotes, cada uno de ellos por una superficie igual o superior a 5.000 metros cuadrados, según lo establecido en el artículo primero del Decreto Ley 3.516 del año 1981. Para estos efectos, acompañaron un plano, el que fue autorizado por el SAC en el mes de abril de 2014. Gracias. Posteriormente, tomando como base dicho plano, los acusados, en contravención a la ley, encargaron la confección de otro, en el cual los 16 lotes autorizados por el SAC fueron subdivididos o loteados en 87 sitios, cada uno de ellos de una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, superficie menor de la mínima establecida por el Decreto Ley 3.516 de 1981, contemplando además la existencia de calles, pasajes, rotondas y áreas verdes. Además, en la referida parcela, los acusados abrieron calles y pasajes, efectuaron obras de pavimentación de calles, proveyeron a cada sitio de electricidad e instalaron plantaciones y obras de ornato. Los acusados, en claro conocimiento de las prohibiciones y gravámenes existentes y teniendo dentro de su giro comercial asesorías y servicios inmobiliarios o urbanísticos integrales y desarrollo de proyectos inmobiliarios, vendieron sitios para uso habitacional a sabiendas de que estos se emplazaban en una parcela de uso agrícola y sin haber solicitado ni obtenido previamente autorización para cambio de uso de suelo, formando en la referida parcela una población. El cambio del uso de suelo de predios no urbanizados ubicados fuera de los límites urbanos del plano regulador de la comuna de Coquimbo y de aptitud o destino agrícola para formar una población requiere ser autorizado por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Obras de la municipalidad respectiva, cuestiones que en la especie no acontecieron. Como ya se refirió, los acusados a través de Parcons Propiedades Limitadas compraron el inmueble denominado Parcela 45, inscribiendo el título a Fojas 1992, número 1125, el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2014. El precio de venta fue la suma de 380 millones de pesos, monto excesivamente superior al del avalúo del inmueble en atención a su uso agrícola, suma de la cual los acusados pagaron solo 5 millones de pesos al contado, comprometiéndose al pago de una deuda que el vendedor mantenía con el banco Corbanca, ascendente a la suma de 55 millones de pesos, la cual estaba garantizada con hipoteca sobre el mismo inmueble, gravamen que estaba en conocimiento de los acusados. El saldo de precio correspondiente a la suma de 320 millones de pesos y la obligación de pagarlo se novó mediante la emisión de letras de cambio que debían ser entregadas al vendedor, las cuales nunca fueron confeccionadas ni menos entregadas. Esta compraventa se realizó mediante engaño a la víctima Atilio Calegari Pesani, a quien en todo momento se le señaló por parte de los acusados que lo que suscribía era un contrato de promesa de compraventa y no el contrato definitivo, por lo que estuvo de acuerdo en aceptar solo la suma de 5 millones de pesos adelantada, ocasionándole de esta forma un perjuicio económico ascendente a la suma de 375 millones de pesos. En razón de lo anterior, con fecha 30 de octubre de 2014, se presentó solicitud de medida prejudicial precautoria por parte de don Atilio Calegari en contra de la sociedad Parcons Limitada, seguida en causa rol C 4261-2014 del primer juzgado de letras de La Serena,
de la cual los acusados se notificaron tácitamente con fecha 24 de noviembre de 2014 al presentar escrito en dicha causa civil, decretando el tribunal la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de la parcela número 45. Prohibición que fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo con fecha 2 de octubre de 2015. No obstante estar en conocimiento de tratarse de un predio no urbanizado y del destino agrícola del mismo, durante los años 2014, 2015 y 2016, los acusados a través de la empresa Parcons Propiedades Limitada ofrecieron al público a través de diferentes páginas web de Internet, revistas, volantes, letreros en ruta D43 y con la intermediación de vendedores comisionistas, la venta de sitios de 1.000 metros cuadrados, los cuales incluían suministro de luz eléctrica, agua potable y calles asfaltadas. Durante ese periodo, la sociedad mantuvo su oficina comercial en calle Cordobés número 533 La Serena y posteriormente en calle Prat número 205, oficina número 1 La Serena. Así, las víctimas, engañadas por la publicidad desplegada por los acusados, concurrieron hasta el lugar donde se encontraba la parcela 45 antes referida, donde eran recibidos por los acusados o por vendedores contratados por estos, quienes les mostraban los sitios disponibles para que las víctimas eligieran aquel que proyectaban adquirir. El precio de los sitios fluctuaba entre las sumas de 7 y 20 millones de pesos. En el lugar pudieron comprobar que los sitios se encontraban delimitados, con avenida pavimentada, pasajes interiores y rotondas con juegos infantiles. Además, se les exhibió un plano confeccionado maliciosamente, en el que se observan 87 lotes de 1.000 metros cuadrados cada uno. De esta forma, las víctimas cayeron en el error provocado por el engaño fraguado por los acusados, adquiriendo la convicción de que estaban comprando el lote elegido, derivado de la seriedad que aparentaba la empresa, la cual mantenía oficina comercial en una calle céntrica de La Serena. Contaba con vendedores en terreno, sumado a lo conveniente del precio en relación a los valores de mercado. Firmaron con Parcons Propiedades Limitadas escrituras públicas de promesa de compraventa de lotes, de compraventa y de cesión de derechos sobre la parcela número 45, documentos que eran extendidos a partir de minutas redactadas por el asesor legal de la empresa, el acusado Flavio Gómez Pizarro, pagando cada una de las víctimas el precio total solicitado por el respectivo lote en el momento de la suscripción del contrato. La referida parcela número 45, además de la provisión legal que mantenía por su calidad de suelo agrícola durante los años 2014, 2015 y 2016, fue objeto de sucesivas medidas precautorias de prohibiciones de celebrar actos y contratos y de embargo, todas conocidas por los acusados a la fecha de suscripción de los contratos, quienes, a pesar de dicho conocimiento, continuaron engañando a nuevas víctimas, quienes finalmente se vieron impedidas de inscribir sus respectivos títulos en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, resultando las solicitudes de inscripción rechazadas. Es así como los acusados Burdiles Mori y Miranda Carmona suscribieron ante notario público los siguientes actos jurídicos que se denominaron del modo que indica la escritura pública respectiva en las fechas que se indican a continuación. Uno, 11. Bueno, voy a leer textual como dice, ya, /03/2014, víctima Sandra Paola Corrotea Vera, contrato de promesa de compraventa del sitio 40-10 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 10.500.000 pesos. Posteriormente, con fecha 10/09/2015, suscribió contrato de compraventa del 20% del sitio 4 resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10.500.000 pesos. 2. 12/03/2014. Geraldine Janet Sánchez Asensio y otra. Contrato de promesa de compraventa del 0
9708%, que corresponde al sitio 45-12 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. 3. 1903-2014, víctima Wilfredi Wilson López Ángel. Contrato de promesa de compraventa de los sitios 45-77 y 45-78 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 24 millones de pesos. Posteriormente, con fecha 2 del 10 de 2014, suscribió 2 contratos de compraventa, cada uno por el 20% del sitio 3, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 12 millones de pesos, totalizando la suma de 24 millones de pesos. 4. 24 del 03 de 2014. Víctima Carlos Eduardo Estay Godoy. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-19 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. Posteriormente, con fecha 20 del 06 del 2014, suscribió contrato de compraventa del 20% del sitio 8, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 12 millones de pesos. 5. 26 del 03 de 2014. Víctima Víctor Ernesto Aguirre Galleguillo. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-21 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. 6. 31 del 03 de 2014. Víctima Raúl Antonio Beas Castillo. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-65 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. Posteriormente, con fecha 17 del 06 de 2015, suscribió contrato de cesión de derechos del 17,55% del sitio 7, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por 12 millones de pesos. 7. 31 del 03 de 2014. Víctima María Magdalena Vázquez Vázquez. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-62 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. Nunca firmó contrato prometido. 8. 07 del 04 de 2014. Víctima María Mercedes Layana Villarroel. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-X del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. Posteriormente, con fecha 10 de 06 de 2016, suscribió contrato de cesión de derechos del 15-01-50-15% del sitio 9, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por 12 millones de pesos. 9. 08 del 04 de 2014. Víctima Julián Mario Espinosa Plaza. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-66 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. 10. 14 del 04 de 2014. Víctima Evelyn del Carmen Segovia Rojas. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-60 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. 11. 15 del 04 de 2014. Víctima Wilson Maglorio Pinto Castillo. Contrato de compraventa del 20% del sitio 14, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 16 millones de pesos. 12. 21 del 04 de 2014. Víctima Richard Pablo Silva Sepúlveda. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-61 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. 13. 24 del 04 de 2014. Víctima Orlando Mauricio González Contreras. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-6 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 15 millones de pesos. 14. 24 del 04 de 2014. Víctima Ana Patricia Dorador Jofré. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-80 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 15 millones de pesos. Posteriormente, con fecha 30 del 05 de 2014, suscribió contrato de compraventa del 40% del sitio 3
resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 30 millones de pesos. 15. 25 del 04-2014. Víctima, Mónica del Carmen Espinosa Torres. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-29 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 15 millones de pesos. Posteriormente, con fecha 03 del 06 de 2014, la víctima, Mónica del Carmen Espinosa Torres, suscribió contrato de compraventa del 20% del sitio 12, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 16. 25 del 04 de 2014, víctima Gabriel Antonio Tapia Plaza. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-64 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. Posteriormente, con fecha 06 del 06 de 2014, suscribió contrato de compraventa por el 20% del sitio 9, resultante de la subdivisión de la parcela 45. Leo textual, 06 del 06 de 2014, víctima Gabriel Antonio Tapia Plaza. Al parecer se repitió algo de copiar y pegar ahí. 17. 06 del 05 de 2014, víctima Sergio Gonzalo Peña Fuentes. 2 contratos de promesa de compraventa del sitio 45-6 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 15 millones de pesos cada uno de ellos. Posteriormente, con fecha 18 del 06 de 2014, la víctima, Sergio Gonzalo Peña Fuentes, celebró contrato de compraventa del 20% del sitio 11, resultante de la subdivisión de la parcela 45, en la suma de 15 millones de pesos. 18. 15 del 05-2014, víctima Néstor Fernando Sánchez Navarrete. 2 contratos de compraventa, cada uno de ellos por el 20% del sitio 5, resultante de la subdivisión de parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos, haciendo un total de 24 millones de pesos. 19. 15 del 05-2014, víctima Luz Eliana Ramos Rivera. Contrato de compraventa del 20% del sitio 7, resultante de la subdivisión de parcela 45 en la suma de 14 millones de pesos. 20. 15 del 05-2014, víctima Yasna María Izaguirre Palacios. Contrato de compraventa del 20% del sitio 1, resultante de subdivisión de parcela 45 en la suma de 15 millones de pesos. 21. 16 del 05-2014, víctima Sergio Francisco Albornoz Brizuela. Contrato de compraventa del 20% del sitio 1, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 22. 20 del 05-2014, víctima Bernarda de Jesús Carmona Aguirre. Contrato de compraventa del 20% del sitio 11, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 23. 20 del 05-2014, víctima Manuel Arias Cofré. Contrato de compraventa del 20% del sitio 5, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 24. 27 del 05-2014, víctima Ana del Carmen Cortés Bugueño. Contrato de compra-venta del 20% del sitio 14, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 25. 27 de 05 de 2014, víctima Wilson Eduardo Ramírez Velastín. Contrato de compra-venta del 20% del sitio 13, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 26. 28 del 05 de 2014, víctimas Claudio Patricio Martínez Guerrero y Marta Mirjana Fuentes Martínez. Contrato de compraventa del 20% del sitio 2, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 20 millones de pesos. Sí, lo vi. Gracias. 27.
Ay, me queda mucho. Ya. 02 del 06 de 2014. Víctima, Rosa Isabel Muñoz Rivera. Contrato de compraventa del 20% del sitio 5, resultante de la subdivisión de parcela 45 en la suma de 15 millones de pesos. 28. 02 del 06 de 2014. Víctima, Margarita de las Mercedes Medina Díaz. Contrato de compraventa del 40% del sitio 2, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 34 millones de pesos. 29. 04 del 06 de 2014. Víctima, Alonso Alberto Bugueño Ábalos. Contrato de compra-venta del 20% del sitio 2, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 14 millones de pesos. 30. 06 del 06 de 2014. Víctimas, Héctor Rodrigo Berríos Pérez y María Fernanda Cortés Aros. Contrato de compra-venta de un 20% del sitio 5, resultante de subdivisión de parcela 45, de fecha, dice, leo textual, en la suma de 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. 31. 11 del 06 de 2014, víctima, Giselle Esther Cárcamo Vega. Contrato de compraventa del 20% del sitio 15, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 32. 26 del 06 de 2014, víctima, Julia María Ordóñez Álvarez. Contrato de compraventa del 20% del sitio 16, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10 millones de pesos. 33. 27 del 06 de 2014, víctima, Gustavo Alfonso Castillo Pizarro. Contrato de compraventa del 20% del sitio 14, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10 millones de pesos. 34. 30 del 06 de 2014, víctima, Gladys Teresa Sánchez Galleguillos. Contrato de compraventa del 20% del sitio 4, resultante de subdivisión de parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. No sé en qué número queda. Ya, 35. Es que es la misma fecha. 30 del 06 de 2014. Víctima, Eugenio Segundo Sánchez Galleguillos. Contrato de compraventa del 20% del sitio 4, resultante de subdivisión de la parcela 45 por la suma de 14 millones de pesos. 36. 30 del 06 de 2014. Víctima, Roberto Mauricio Rivas Plaza. Contrato de compraventa del 20% del sitio 15, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10 millones de pesos. 37. 30 del 06 de 2014. Víctima, Ana Isabel Plaza Cuello y Luis Patricio Rivas Plaza. Contrato de compraventa del 20% del sitio 15, resultante de subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10 millones de pesos. 38. 04 del 07 de 2014. Víctima, Luis Alfonso Cortés Gutiérrez y Ana Lía Aros Torrejón. Contrato de compraventa del 20% del sitio 5, resultante de la subdivisión de parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 39. 04 del 07 de 2014. Víctima, Teresa Alicia González Castro. Contrato de compraventa del 20% del sitio 11, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 40. 04 del 07 de 2014. Víctimas, Judith Eliana de la Fuente Flores, Ingrid Solange Echeverría Flores y Peter Paul Gross Toledo. Contrato de compraventa del 20% del sitio 7, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 41. 07 del 07 de 2014. Víctima, Mónica del Carmen Oviedo Cepeda. Contrato de compraventa del 20% del sitio 16, resultante de la subdivisión de parcela 45 por la suma de 8 millones de pesos. 42. 08 del 07 de 2014. Víctima, Rigoberto Nilsson Álvarez Pizarro. Contrato de compraventa del 20% del sitio 6, resultante de la subdivisión de parcela 45 por la suma de 11.500.000 pesos.
43. 10 del 07-2014. Víctima: Julia Elena Castellón Rojas. Contrato de compra-venta 20% del sitio 13 resultante de la subdivisión de parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 44. 17 de 07 de 2014. Víctima: Ariel Alfonso Aguilera Araya. Contrato de compraventa del 20% del sitio 7 resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 13 millones de pesos. 45. 17 del 07 de 2014. Víctima: Marcela Alejandra Leiva Tavilo. Contrato de compraventa por el 20% del sitio 12 resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10 millones de pesos. 46. 17 del 07 de 2014. Víctima: Álvaro Gastón Ojeda Araya. Contrato de compraventa por el 20% del sitio 13 resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 47. 28 del 07 de 2014. Víctima: Israel Orlando Barraza y Ricardo Orlando Barraza Araya. Contrato de compraventa del 20% del sitio 8 resultante de subdivisión de parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 48. 29 de 07 de 2014. Víctima: María Consuelo Chávez Fuentes. Contrato de compraventa del 20% del sitio 12 resultante de subdivisión de parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 49. 08 del 08 de 2014. Víctima: Frank Giovanni Labarca Aguilar. Contrato de compra-venta del 20% del sitio 14 resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10.500.000 pesos. 50. 11 del 08 de 2014. Víctima: Osvaldo Javier Salinas Díaz. Contrato de compraventa del 20% del sitio 8 resultante de subdivisión de parcela 45 por la suma de 10 millones de pesos. 51. 11 del 08 de 2014. Víctima: Lilian de las Mercedes Rivera Tapia. Contrato de compraventa del 20% del sitio 14 resultante de subdivisión de parcela 45 en la suma de 10 millones de pesos. Ya, ¿y qué número hoy? Disculpe. Ustedes van en el 19 y usted... 21 magistrados. Y por lo que me informan sería muy breve la audiencia antes que la mía. ¿Quedamos en el 51? Quedamos en el 51. Ya. Vamos entonces a hacer un receso hasta que pueda volver el abogado Bertola. Gracias, magistrado. Ya. Y hasta que yo pueda comer mierda.